Televisión Insular presenta. Mañana del día de hoy me va a acompañar la doctora Estela Nova, ella es odontopediatra jefe del Centro de Responsabilidad de Coordinación de Redes o Atención Abierta del hospital, así que quien va a explicar un par de puntos respecto a la atención ambulatoria de nuestro hospital. La situación de las camas críticas en el hospital es la siguiente. El día de hoy, viernes 16 de abril, en la mañana, nos encontramos con un total de 17 camas UCI ocupadas con pacientes UCI y 3 camas UCI ocupadas con pacientes que van saliendo de UCI pero que ya están con criterio UTI. Nos da un total de 20 camas UCI ocupadas y de las 16 camas UTI, las 16 están ocupadas. Del total de pacientes UCI, 15 de ellos tienen patología COVID asociada y de las 16 camas UTI ocupadas, 9 pacientes tienen patología COVID, que es el motivo por el cual están hospitalizados. Tenemos además 2 pacientes que van de salida, que están hospitalizados actualmente sin requerimiento de oxígeno, que son portadores de COVID, lo que nos da un total de 26 pacientes hospitalizados el día de hoy con COVID. Tenemos algunas situaciones, sí, hay pacientes por evacuar a otros hospitales del área que nos van a permitir, como todos los días, tener un dinamismo mayor que nos permita enfrentar el fin de semana con un mayor requerimiento de cama. Esta situación, yo quería comentarlas con ustedes, que es bastante dinámica. Las cifras de la mañana no necesariamente son iguales a las cifras del mediodía, ni menos al final del día, pero la demanda es una demanda que sigue siendo alta. De los pacientes, como ustedes lo hemos conversado con anterioridad, la situación está, como todos conocen, está estable en los casos a nivel provincial. Ustedes saben que los casos positivos diarios bordean del orden de los 50, 60 pacientes por día en promedio. Y la demanda local, bueno, sigue estando alta. Nuestro índice de ocupación de camas se ve también influido porque hemos tenido y hemos ofertado nuestras camas UCI a la red, a la macro red sur, que incluye desde la 9ª región al sur, y en ese contexto nos han llegado pacientes de Talcahuano, Padre Las Casas, de Temuco, Villarrica y Angol. Actualmente hay 2 pacientes hospitalizados de esta zona, un paciente de Talcahuano y un paciente de Padre Las Casas, que todavía están hospitalizados con nosotros. La evolución del primero es bastante buena, pensamos que está pronto a retornar a su centro de atención de origen. Eso respecto a las camas críticas. Lo segundo que queríamos comentar era que en relación a precisamente un requerimiento o solicitud o sugerencia de parte de los medios de comunicación, nosotros desde el contar de esta semana estamos haciendo un reporte diario del estado de situación de cama. Y yo nuevamente quiero insistir que ese reporte es dinámico. Por supuesto, siempre abierto a responder lo que ustedes requieran, las dudas que puedan existir, pero es un reporte dinámico. Y nuestro movimiento de cama en el día es muy fluctuante, hacia arriba y hacia abajo, o sea, hacia complejización de cama y también en descomplejización de cama. Y la verdad que desde el día lunes, que va a quedar a cargo de nuestro asesor comunicacional, la entrega a ustedes de esta información que para nosotros la tenemos temprano en la mañana. Como también comenté en la vez anterior, la semana pasada, nosotros para poder implementar estas 38 camas que actualmente tiene el Hospital de Castro, hemos tenido que movilizar gente de un servicio a otro. Y en ese contexto hemos tenido que postergar algunas prestaciones que veníamos haciendo. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros la hayamos dejado de hacer. Un ejemplo de esto es que a pesar de que en enero y febrero, como ciudad, como provincia, nos dio duro el COVID y tuvimos muchos pacientes, mucha demanda de camas críticas, igual los pabellones funcionaron a un porcentaje que bordea entre el 39 y 40%. En el mes de marzo, cuando ya la situación epidemiológica nos permitió, en el fondo, que nuestro personal vuelva a sus lugares de trabajo habitual, el pabellón pudo lograr casi su productividad prepandémica, y llegamos a operar un total de 207 pacientes hasta el día 23 de marzo, día en que la Subsecretaría y en realidad el Ministerio de Salud, a través de la resolución 307, que con fecha
sentencia del 15 de marzo nos instruyó que a contar del día 19, en la práctica para nosotros el 23, suspendiéramos la cirugía electiva. Hasta esa fecha nosotros logramos operar 207 pacientes que, faltando una semana para que se completen más, nos dejó al borde del 70% de la productividad normal del pabellón, lo que es una cifra bastante buena. Sin embargo, nosotros igual seguimos operando porque hay cirugías que se tienen que hacer y en lo que va del mes de abril llevamos más de 50 pacientes operados, todas cirugías que son en el fondo de patologías que son sensibles al tiempo y que uno no puede postergar por razones obvias. Por ejemplo, un paciente fracturado de cadera o alguna patología oncológica, eso se están realizando. Por supuesto, hay varias patologías que la autoridad consideró que eran postergables, que se han tenido que postergar y la resolución está vigente por un mes. Estamos a la espera de nuevas instrucciones por si se mantiene, porque la situación epidemiológica en el resto del país sigue compleja, como ustedes saben. Eso respecto a la productividad de pabellón. Respecto al tema de atención abierta, me gustaría que la doctora Novoa explicara un par de situaciones cómo ha sido el comportamiento de hoy. Pasamos a escuchar entonces a la doctora Novoa, quien va a dar a conocer estos detalles anunciados por el subdirector médico del Hospital Arturo Cerda. Escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, como ustedes saben, hemos nosotros experimentado grandes variaciones respecto a las atenciones ambulatorias en lo que va del año. Tuvimos que enfrentar algo desconocido, tuvimos que reconvertir labores de funcionarios quienes deben prestar labores de apoyo cuando la situación epidemiológica está más compleja en atención cerrada, y es algo que ha generado que durante el año 2020 experimentáramos menos atenciones. Ahora bien, es algo que nos ocupa y durante el año 2020 y finales y principios del 2021 hemos estado trabajando fuertemente para revertir. Y es así como durante el mes de marzo, en conjunto asociado a lo que comentaba el doctor Cerda de este cambio en la situación epidemiológica, nosotros hemos podido realizar un aumento en las atenciones, llegando a cifras cercanas a los niveles de prepandemia. Yo quiero mostrarles este gráfico que se lo podemos hacer llegar, en donde podemos ver acá las grandes variaciones que ha tenido las consultas en el consultorio de especialidades, y esto es básicamente porque hemos enfrentado distintos momentos epidemiológicos y ha sido necesario reconvertir funcionarios para prestar otras labores de apoyo. Si vemos el mes pasado, llegamos a cifras que son cercanas a un 80% en relación a un periodo un mes normal. Esto no ha sido fácil, en realidad ha necesitado un esfuerzo importante de los funcionarios del CAE. Ellos han tenido que estar desdoblando sus funciones administrativas, auxiliares, profesionales, los técnicos sobre todo, y han debido estar realizando labores que no son habituales para ellos, prestando labores de apoyo en distintas unidades, pero siempre tenemos como meta, como objetivo, llegar a niveles de atención que nos permitan resolver los problemas de nuestra comunidad. El compromiso de los funcionarios es grande y en realidad creo que hay que reconocerlo y destacarlo. Muy bien, escuchamos ahora al director Arturo Cerda. Consultan sobre la unidad de urgencia. Escuchamos. Del Hospital de Castro. ¿En qué situación está? Tomando en cuenta, ¿no es cierto?, de que constantemente están llegando ambulancias de toda la provincia de Chiloé. ¿Cómo se está atendiendo a esas personas que llegan, ¿no es cierto?, en diferentes situaciones? Porque no solamente llegan por el tema COVID, sino llegan por otras situaciones. Y la segunda pregunta tiene que ver que cuál es el perfil o característica de las personas que hoy en día ocupan una cama crítica en el Hospital de Castro. ¿Son pacientes con patología anterior, ya que se ha sabido que gente más joven está requiriendo hospitalización? ¿Son pacientes crónicos, muy vulnerables, o en realidad son personas que llevaban una vida normal, por así decirlo? ¿Se contagiaron y los afectó el COVID independiente de su condición médica anterior? Doctor, esas dos preguntas. Respecto a la primera, ¿cómo estamos atendiendo la urgencia? Bueno, evidentemente
que el Hospital de Castro sea el centro de referencia de los pacientes más críticos de la isla con respecto al COVID, trae por sí algunas situaciones que perpetúan o que representan situaciones previas, que ya eran incómodas, que son los tiempos de espera. Indudablemente, al tener una sobrecarga de pacientes más críticos, los tiempos de espera se ven afectados, pero en lo negativo, o sea, hay mayor tiempo de espera para los pacientes. Es así que el Servicio de Salud no está ajeno a estas problemáticas, ya instruyó una nueva forma de enfrentar esta situación. Tenemos la instrucción de coordinarnos mejor entre los servicios con participación del SAMU, y eso ya está en ejecución. De hecho, yo vengo saliendo de una reunión con los directivos del Servicio de Salud, donde se incluyó a todos los subdirectores médicos ejecutar estos planes que en el fondo permitan mejorar las pertinencias de las derivaciones, lo que va a mejorar, optimizar el uso de los recursos de toda la red, y en la práctica nuestros usuarios, ¿cómo lo van a ver? Lo que pretendemos nosotros es que tengan unos tiempos de espera que sean adecuados a los perfiles de las consultas que están realizando. Eso es súper importante decirlo así, porque lo que no quiere decir necesariamente que sea un tiempo de espera bajo para todos, es de acuerdo a la gravedad de la patología de consulta del paciente. ¿Qué quiero decir con eso? Para ser bien claro, el paciente, la idea sería tratar de asegurar que el paciente que viene en condición grave o crítica sea el menor tiempo posible. Eso es que trae consigo que el paciente que consulte en urgencia por patología banal, lamentablemente va a tener otros tiempos de espera. Lo que nosotros tenemos que asegurar es siempre que el paciente que tiene alguna necesidad urgente y emergente tenga los tiempos que nos aseguren que corra el menor riesgo posible, sin dejar de lado lo otro, pero el objetivo está puesto en eso, en optimizar esos tiempos de respuesta. Y abordando su segunda pregunta, hoy día el Ministerio de Salud, tengo entendido que a las 11 va a hacer una publicación respecto a la efectividad de la CoronaVac, la vacuna Sinovac que se instaló, y se hizo a las 9 ya. Y el tema que ahí probablemente van a entregar alguna información. Pero el perfil de los pacientes que estamos teniendo nosotros, a priori, efectivamente ha tenido un pequeño cambio. Ya no son los pacientes que tuvimos en un comienzo en las camas críticas. Los primeros pacientes eran pacientes con mucha comorbilidad, como usted bien dice, con mucha patología asociada, sin ninguna situación que nos permita enfrentar la infección como la vacuna. Y hoy en día ese perfil ha ido cambiando, o sea, se ha desplazado levemente hacia población aparentemente con menos edad y que tienen menos comorbilidad. Hoy día ya no es tan poco frecuente que nos encontremos que pacientes, voy a cometer una infidencia, de nuestra edad, que bordean los 50 años, estén conectados a ventilación mecánica, situación que en un comienzo no era tan así. Ustedes recuerdan, los primeros pacientes eran pacientes adultos mayores, con mucha comorbilidad, con mucha patología asociada, y hoy en día no es poco frecuente encontrar pacientes que son de la edad adulta, 50 años, 48 años, tenemos pacientes hoy día de 48 años conectados a un ventilador mecánico, y por eso yo no me canso so pena de parecer majadero, en insistir que no podemos bajar la guardia, y no podemos pensar que esta es una enfermedad que le puede pasar a cualquier otra persona menos a mí. O sea, ninguno de los que está aquí, por muy vacunados que estemos, estamos inmunes. Estamos, en el fondo, con unas medidas de protección, pero no estamos libres del 100%. Entonces, hay que mantener las medidas que ustedes muy bien han transmitido, que son las medidas de protección, la mascarilla, el distanciamiento, el aseo frecuente de manos, el evitar las aglomeraciones. Eso sigue en pie, vigente, y es la mejor arma. Y yo nuevamente quiero apelar a ustedes, en el fondo, que nos ayuden en la transmisión de este llamado a la población. Si la población se relaja, nosotros no sacamos nada con seguir implementando camas, que por lo demás, quiero ser enfático en eso, es un número finito. No podemos crecer ilimitadamente, es un número finito. Tenemos las camas que tenemos y después no tenemos dónde más complejizar camas. Camas podemos armar en cualquier lado, pero a mí no me sirve una cama que no tenga el recurso humano y el equipamiento. Equipamiento podemos tener, pero el equipamiento no funciona sin recurso humano. Entonces, en eso es súper importante que se considere esa información. Gracias por su pregunta.
Doctor, consultar sobre esta situación que usted mencionaba con respecto a la máxima capacidad de cama. ¿Se alcanzó la máxima capacidad no del uso, sino que de la disponibilidad de camas para futuros casos? Y consultar también si es que en algún momento se ha pensado para poder ver, porque Chiloé funciona sincrónico. Hay casos graves en el centro del país y acá no tanto, hay cifras graves. ¿Acá está preparada la red para poder recibir también esta segunda ola? La verdad que sí, y vienen muchas más. Sí. Bueno, como recién les mencioné, eso que usted menciona es una situación que hace mucho rato venimos nosotros demostrando, y la verdad que los sistemas de urgencia, los sistemas de urgencia del país funcionan en red. Como red, estamos haciendo ese trabajo de esa manera hace rato. Ustedes conocen, y mencionaba recién que el perfil epidemiológico nos da cuenta de la cantidad de la necesidad que hemos tenido últimamente, pero esta necesidad ha sido, o este uso de camas se ha basado también, entre otras cosas, en que nosotros hemos prestado ayuda real. Hemos tenido varios pacientes de Talcahuano, algunos pacientes de Angol, uno de Villarrica, varios pacientes de Padre Las Casas, y hoy día actualmente tenemos 2 hospitalizados que no son de la región, que uno de la 8ª y otro de la 9ª, aquí han sido trasladados aéreos, y eso del primer momento nosotros estuvimos disponibles para hacer eso, porque yo quiero recordarle a la población que esa es la situación que nosotros históricamente nos veíamos como beneficiados. Cuando teníamos un paciente en condiciones que por alguna razón no podíamos manejar nosotros, la red siempre nos ha prestado ayuda, con algunas discusiones respecto a los tiempos, pero en el fondo cuando hay un paciente que requiere una prestación que aquí no se hace, antiguamente siempre se consiguió. Hoy día va a costar más. ¿Por qué? Porque los centros están saturados en el centro del país, y aún así nosotros estamos a puertas de evacuar un paciente que requiere cirugía cardíaca a un hospital de la zona central, porque así funciona la red. Y hoy día, como usted bien dice, si tenemos nosotros menos demanda, afortunadamente como provincia, bueno, tenemos la obligación de poder ofertar estas camas. Respecto a la cantidad de camas, nosotros somos ingeniosos, y yo quiero decir que nuestro personal tiene mucha voluntad de hacer las cosas. Eso es la verdad. Yo estoy hablando de la gente del Hospital de Castro. Y hoy día llegamos a nuestra capacidad máxima. Siempre está la posibilidad por una emergencia, de hacer algo, ¿te fijas? Pero yo no me atrevería a comprometerlo oficialmente, porque eso es una cosa que uno declara y tiene que sostener en el tiempo. Lo que nosotros estamos declarando hoy día, las 38 camas, 22 UCI y 16 UTI, es una cosa que tenemos la capacidad de sostener con las medidas que decía la doctora de redistribuir personal, que son medidas que uno no quisiera. Pero a esta altura nuestro personal ya lleva tanto en esto y está adiestrado, está capacitado y lo está haciendo bien. No tenemos indicadores peores que el país respecto a los resultados. Yo me atrevería a decir que son iguales y tal vez un poquito mejor, tenemos menos casos. Entonces, esa es la realidad. Yo quiero que la gente se quede con que en realidad esta es nuestra capacidad máxima. Las otras pasan a ser medidas heroicas, y por favor no apelemos a eso. Y conversamos la semana pasada con Jorge que en realidad yo esperaría que no estén considerando cuántas camas críticas tengo para salir a pasear o no. Porque si yo tengo un accidente automovilístico donde voy con mi familia y somos 6, no tengo 6 camas críticas para recibirlo. ¿Te fijas? Entonces, eso es así. Seamos cuidadosos, pensemos bien las cosas. Cuando me preguntan cuáles son las medidas de contingencia que nosotros estamos implementando, todo el mundo las conoce. ¿Y cuáles son las de ustedes? ¿Cuáles son sus medidas de contingencia? Usted, que en la casa le están diciendo que no tenemos más camas, ¿cuáles son las medidas que usted en su domicilio va a tomar? ¿Para qué? Por si acaso requerimos camas, porque aquí están pidiéndonos nuestras medidas. ¿Y las de la población? ¿Qué está haciendo usted para no someterse a este nivel de estrés o para bajar los riesgos? Tenemos los nuestros, pero ustedes, ¿qué hacen? Esa pregunta yo quisiera que a través de ustedes se le hicieran a cada una de las personas que lo siguen, porque es importante la respuesta. Gracias. Doctor, consultarle... Estamos en vivo desde el Hospital de Castro con la conferencia de prensa que se desarrolla acá desde el Hospital de la Ciudad. Se consulta también con respecto a la capacidad de los funcionarios, cómo están trabajando, cómo está la carga laboral, y también le están
consultando al subdirector médico del Hospital de Castro, de Arturo Cerda, a quien se le da a conocer de que hay muchas personas que no están tomando las medidas del caso. Somos Castro Municipio TV, en directo entonces desde el hospital de la ciudad de Castro. Escuchamos. El personal está cansado. Estamos cansados. Yo me voy a incluir en ese grupo. El personal está cansado, el personal de las unidades críticas está estresado, el personal de las unidades no críticas también está estresado, también está cansado porque han tenido que soportar harta carga laboral. La doctora le acaba de decir y evidenciar que en los policlínicos estamos llegando a cifras que son muy importantes, que tal vez nos hubiese encantado tener desde un comienzo, pero en esto de la pandemia todos hemos aprendido. Y la verdad que eso ha sido un esfuerzo que bordea los límites de los funcionarios. Entonces eso es súper importante, porque todo esto se basa en nuestro recurso humano. Y nuestro recurso humano, la verdad, está cansado, está estresado, y la condición hoy día, en ese sentido, es importante considerarla. Yo nuevamente, a través de ustedes, reconozco que nosotros, la verdad, en la cotidianidad no somos buenos para hacer estos reconocimientos y menos en forma personal, porque en realidad uno está todo el día trabajando y como que olvida esto, pero yo quiero hacer público el reconocimiento de nuestra gente. Yo, Arturo Cerda, subdirector médico del hospital, quiero transparentar eso y quiero en realidad decirle a todos y sacarle un sombrero a nuestra gente. Han sido un ejemplo y la verdad yo estoy orgulloso de estar en el puesto que estoy porque el hospital de Castro ha podido dar con el ancho. Eso, y creo que Francisco iba a hacer una consulta. Seguimos en vivo desde el Hospital de Castro con esta conferencia de prensa. Se va a realizar ahora una consulta vía remota, vía Zoom, donde también hay colegas que están en dicho lugar conectados bajo esa vía. Vamos a continuar entonces desde este lugar para escuchar ya la última pregunta al subdirector médico Arturo Cerda, quien va a contestar ahora la siguiente pregunta, que con respecto al tema puntual de lo que es los resguardos, los cuidados por parte de la población, por parte de la sociedad. Ya se habló de las camas críticas disponibles, ya se ha hablado también de que está al máximo la capacidad del uso de camas acá en el hospital de Castro. Vamos a escuchar la última declaración del doctor Arturo Cerda con respecto a lo que sucede con el uso de las camas y cómo la capacidad hospitalaria ha funcionado en este contexto de pandemia por COVID-19. Todo esto bajo el apoyo de red que se realiza con diferentes puntos del país, donde Chiloé también ha sido un lugar, y su hospital base aquí en Castro ha sido un lugar muy importante, ya que la demanda interna no ha sido tan elevada como sucede en otras partes del país, pero como esto funciona en red, la capacidad de camas ha alcanzado su máximo cupo. Escuchamos al doctor Arturo Cerda. La informo diariamente. El tema es que hoy día estamos generando una cosa un poco más visual, exclusivamente para los medios de comunicación, pero nosotros informamos las camas críticas 3 veces por día. ¿A quién? Se la informamos a los gestores de red de la Macrosur, precisamente para poder saber y evaluar cómo están nuestros recursos, como para poder sostener la demanda eventualmente de otras zonas, o cuando nosotros estuvimos apremiados, para que ellos supieran cómo estábamos, y en base a eso fue que en algún momento se plantearon los 2 o 3 evacuaciones preventivas que nosotros tuvimos durante el mes de enero, si ustedes más no recuerdan. También evacuamos un par de pacientes preventivamente para mantener y asegurar un pool de camas adecuado. Respecto a la comunicación del riesgo, yo la verdad que nunca ha sido materia para esconder, nosotros no necesitamos esconder información.
Yo no sé si es tan efectivo que la gente conozca esto como para que pueda en el fondo tomar mayores resguardos. O sea, si eso es así y lo podemos demostrar con los días, fantástico. Yo creo que debería replicarse en todos los días. Yo quisiera que la gente no llegara a eso. Pero si esta estrategia que ustedes recomendaron y que se logró implementar nos va a ayudar, bienvenido y repliquémoslas para todos lados. Y yo en la práctica hoy día, llevamos poco tiempo, no he sentido que haya tenido un impacto tan grande. De hecho, bueno, los niveles de contagiados a nivel provincial, estoy hablando, se han mantenido dentro de un número que nosotros podemos manejar todavía. Los últimos 2 días han aumentado un poquito, pero uno todavía puede hablar de un promedio bastante adecuado para la realidad nacional. Y respecto al video, sí, yo lo encontré que está muy bueno. En realidad la gente necesita entender algunas cosas que en la dinámica a nosotros también nos cuesta comunicar. Nosotros hablamos de camas UCI, hablamos de camas UTI, hablamos de ventiladores, y la gente a veces no entiende qué significa eso. Y por eso que yo encontré, primero lo encontré muy bueno el video, yo no tuve nada que ver la confección, así que también lo disfruté igual que usted y que sus seguidores, lo encontré fabuloso. Me gustó mucho, también lo vi varias veces, así que varias de las visiones son mías, yo lo miré muchas veces. No sé si respondes a su pregunta.